Mateo 28, 16 al 20, Nueva Traducción Viviente. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos». Vayan y hagan más discípulos. Mateo 28, 16 al 20. Cuando nos acercamos a la vida de nuestro Señor Jesús, descubrimos muy pronto que Jesús no vivía para sí mismo. Sus prioridades personales no eran ni su felicidad, ni su familia, ni su prosperidad o seguridad materiales. En fin, esas cosas que son las que explican y dan sentido a la vida de muchos de entre nosotros. Dos cosas eran las determinantes para Jesús: su comunión con su Padre y la realización de la tarea que le había sido encomendada. En tal sentido podemos decir, Jesús no tenía vida propia. Jesús no vivía para sí, sino que vivía para el Padre. Y no lo hacía porque no le quedara de otra. Él mismo aseguró: «Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad». Juan 10, 18. Desde luego, tal forma de ver la vida puede resultarnos incomprensible y hasta fuera de lugar. Porque, después de todo, hemos aprendido que lo más importante para nosotros somos nosotros mismos. Que hemos venido a este mundo se nos ha enseñado para ser felices, para realizarnos como personas y para alcanzar cualquier cosa que nos propongamos alcanzar. Y es en función de tales ideas que vivimos. Tales presupuestos son los que explican nuestros esfuerzos, nuestro día a día y aún nuestras frustraciones. Queremos alcanzar nuestras metas. Queremos que los demás se adapten a nuestros planes y formas, que los hagan suyos. Queremos ser y hacer para nosotros, porque después de todo, se trata de hacer, de ganar nuestra propia vida. Pero Jesús, el aguafiestas, nos advierte que quienes viven para sí, que quienes aman su vida, la perderán, y que son aquellos que desprecian su vida los que la conservan para vida eterna. Juan 12, 25. Son estas palabras duras y difíciles de comprender y de asimilar, de hacerlas propias. Pero me parece que explican la experiencia de muchos cristianos que han comprometido su vida al Señor y que siguen haciendo para sí mismos. Dicen que sus vidas les pertenecen al Señor, pero siguen viviendo para ellos mismos. Así es que entre las filas de los cristianos encontramos, por ejemplo, a profesionistas exitosos, pero con vidas personales y familiares deshechas. Encontramos a personas que han alcanzado lo que siempre soñaron ser y hacer y que, sin embargo, siguen estando insatisfechos. Encontramos a madres que han hecho de sus hijos su todo y que cada día son testigos de cómo sus hijos están perdiendo sus propias almas.
Se trata en muchos casos de personas que han hecho de su bienestar físico y material su todo, y cada día se sienten y están más vacíos y frustrados. Personas que amando y haciendo su vida, la están perdiendo. Desafortunadamente, los valores individualistas de la cultura dominante han permeado el pensar, el creer y el hacer de los creyentes en un número considerable. Hemos dado forma, lugar a otro evangelio, no a aquel en el que Jesús vino para servir al Padre y entregar su vida a la causa divina, sino a uno en el que hacemos de Jesús, de Dios, las palancas que nos permiten vivir, lograr lo que queremos para nosotros mismos. Manipulamos, es decir, manejamos a Dios, o cuando menos intentamos hacerlo, para que Dios sirva a nuestros propósitos, Dios cumpla nuestras expectativas, Dios haga lo que queremos que haga en nuestro favor. Pero si para Jesús lo más importante era permanecer en comunión con su Padre y cumplir con la tarea que se le había encomendado, lo mismo debiera ser lo más importante para sus discípulos, es decir, para nosotros. Creamos esto o no lo creamos. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él pudo guiar a los suyos a desaprender lo que el engaño del diablo les había enseñado. Pero una vez que Jesús había de volver al Padre, resultó necesario que enviara al Espíritu Santo para que éste cumpliera con la misma tarea. La presencia del Espíritu Santo en el creyente le da una nueva y superior capacidad de juicio. Juan 16:8. Además, el Espíritu Santo en el creyente lo guía a toda verdad, asegura Jesús. Juan 16:13. Tal participación del Espíritu Santo resulta indispensable porque bajo la influencia del diablo, y no hay que olvidar que si nos descuidamos aún siendo cristianos podemos estar bajo la influencia del diablo, debemos entender que aún para los cristianos, para aquellos que han oído el mensaje de Cristo, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Por eso es que aún los cristianos somos tan vulnerables ante la influencia de Satanás. Estéril es aquel o aquella que no da fruto, es decir, que no alcanza su plenitud y por lo tanto no cumple con su propósito de vida. En el caso del creyente, quien se ocupa de hacer la vida para sí mismo, se vuelve estéril en y para sí mismo. No logra su plenitud como persona, no logra su plenitud como discípulo, como seguidor de Cristo. Además, lo que es más trágico, ahoga en sí mismo la vida del Evangelio que ha sido plantada en él. Es decir, no cumple con el propósito inherente propio de su identidad como hijo de Dios, como aquel quien es salvo y ha sido rescatado para vivir en comunión plena con el Padre y para servir al propósito que éste le ha encomendado. El engaño del diablo, además de enseñarnos que tenemos el derecho de vivir para nosotros mismos, nos enseña que quienes viven para Dios están equivocados, se frustran, porque se nos dice no pueden hacer ni lograr lo que está en su capacidad hacer y lograr. Nada más falso. La Biblia dice que todo lo bueno que hemos recibido,
todo don perfecto que viene de arriba es de Dios. Santiago 1:17 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Y todo? Todo es todo. Quien vive para Dios no tiene que renunciar a aquello que ha recibido de Dios. Sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales, etc. Estas se las ha dado Dios y son herramientas para que el creyente cumpla con el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Este propósito es señalado por Jesús cuando dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Mateo 28, 19 y siguientes. La plenitud del quehacer vital del creyente resulta de que lo que es y hace produzca discípulos de Cristo, es decir, nuevos seguidores que sean salvos, transformados por la obra redentora de Jesucristo, que vengan a estar en comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Esta forma de vida y de cosmovisión solo es posible bajo el poder, la guianza del Espíritu Santo. Este nos guía en tal dirección y nos enseña el cómo podemos hacer discípulos en nuestro día a día, con los dones y capacidades, los recursos que hemos recibido. Además, el Espíritu Santo nos da el poder para hacer lo que es propio de nuestra condición de hijos de Dios, hacer presente a Cristo. Lee Hechos 1:8. Erróneamente, hemos aprendido que la comunión con Dios consiste en una especie de éxtasis espiritual, un salirnos de nosotros mismos y vivir una experiencia que es sobre todo emocionante, en la que lo que importa es lo que sentimos, siempre que lo que sintamos sea bonito. Sin embargo, comunión, estar en la presencia del Señor es sintonía, es decir, permanecer ajustados. Ajustar es conformar, acomodar algo a otra cosa, de suerte que no haya discrepancia entre ellas. La comunión con Dios, entonces, no consiste en eso que llamamos sentir la presencia del Señor, que por cierto no tiene una base bíblica, sino en tomar la forma, en acomodar nuestra forma de vida para que no sea diferente a lo que Dios quiere, a lo que Dios está haciendo y a aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Nada resulta más determinante e importante para permanecer en la comunión con el Padre que el que cumplamos con la tarea que hemos recibido. Es importante, desde luego, porque de ello depende el cómo de nuestra eternidad. No solo depende nuestro aquí, nuestro ahora, en el caso de nosotros, pero más importante resulta porque somos llamados a colaborar con Dios en la tarea de reconciliar al mundo con Él. Hacer discípulos es mucho más que aumentar el número de creyentes, es mucho más que llenar los templos. Hacer discípulos es contribuir a que el reino de Dios, el orden de Dios, se haga presente y evidente en espacios cada vez más amplios de la sociedad, en los individuos, en las familias, en las sociedades locales, en la gran sociedad. Por ello es por lo que somos llamados a evangelizar. Es decir, somos llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación a quienes todavía permanecen bajo el dominio del pecado. Somos llamados a prevenir del deterioro de las personas, las familias, la sociedad, etc., haciendo presente a Cristo en la cotidianidad de la vida. Somos luz y somos sal. Y somos llamados a caminar
al lado de quienes vienen a Jesús y son incorporados a su iglesia. Así, como miembros los unos de los otros, podremos edificarnos mutuamente y ayudarnos para que cada día seamos más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 4. Dejemos de vivir para nosotros mismos y vivamos para el Señor, tal como nos exhorta Romanos 14. Para ello, buscamos el ser llenos del Espíritu Santo. Hagamos de tal llenura, la del Espíritu Santo, nuestra prioridad. Y oremos pidiendo el Espíritu Santo que el Padre nos ha prometido, Lucas 11:13. Y así, llenos del Espíritu Santo, es como podremos ir y hacer discípulos, hacer más discípulos. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor Jesús. Que Dios los bendiga.